Nuestra invitada de hoy es una periodista que descubrió un día que también le gustaba ser profesora. Ella es Beatriz Gómez. Bienvenida. Hola Juan, gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien. Los viernes está un poquito mejor. ¿Te hemos pillado bien de horario o...? Sí, me habéis pillado bien de horario. Los viernes es como mi día de... He acabado todas las prácticas y todas las clases, entonces el viernes estoy un poquito más tranquila. Me alegro, pues. Vamos a presentar un poco al equipo para los que no lo conozcan. Ahí, en la mesa de mezclas tenemos a DJ Faustino. Hola. También encargado de los dibujos de las miniaturas. Importante, que no se hacen solas. Luego, detrás de cámaras tenemos a Cristina con K, que luego además aparece. Es como nuestra invitada, es la que trae las cosas, ya verás, ya verás. Y bueno, y por el momento nadie más. Quizás haya incorporaciones nuevas en los próximos programas. No mira a nadie, Mateo. Y bueno, pues en este programa tratamos de traer a gente interesante y charlar un rato, conocer. Bueno, gracias por considerarme interesante. Bueno, eso para empezar. Es más, no solo interesante, sino eres la primera profesora que viene, o sea, has abierto... Vale. Sí, yo creo que por cansa, porque me habéis visto mucho, entonces ya... O sea, sí. Ya todos ya los luego miércoles... luego iréis descubriendo a más profesores, que también son cansos. Okay, por ahora empezamos yo creo que con buen pie contigo. Vale, pues si quieres empezamos ya con las preguntas. Muy bien, no hagas trampas, adelante. no mires. No hago trampas, no miro. No. Aquí el código periodístico da tope. Eso es. Pues lo primero que me gustaría preguntarte es por tu historia, por cómo has llegado hasta aquí. Mira, viene muy bien porque vengo de hablar de alumnos internos en la universidad. Perfecto. Y así hago también cuña y hago lo que se llama una transición perfecta entre un tema y otro. Expláyate, que esto vale. Es para... Yo estudié aquí, que a la gente le hace mucha gracia, como, ¿tuviste al profesor? Y dije, sí, tuve a este profesor también. Todos pasamos por efectivamente, todos estudiamos antropología, todos hemos escuchado Losing My Religion, y nos hemos quedado como, ¿qué está pasando aquí? Entonces yo estudié aquí, yo soy de Vitoria, vine aquí a la Universidad de Navarra a estudiar periodismo, hace ya bastante, en el 95, estoy aquí en el 95, y hice aquí la carrera. Y cuando estaba en segundo, empecé como alumna interna en el departamento que entonces se llamaba Proyectos Periodísticos y ahora se llama Periodismo, que es el departamento donde yo estoy. Trabajaba con un profesor que se llama Paco Sánchez y hacía de alumna interna, ayudé a editar un libro suyo de columnas, trabajábamos en cosas del departamento. Entonces ahí te entra como, yo estaba a gusto, pero yo siempre he tenido una vocación periodística muy fuerte. Miento, voy a decir la verdad. Di la verdad. Di la verdad. O sea, yo quería estudiar literatura y escritura cuando acabé COU, que es vuestro segundo de bachiller. No había ninguna asignatura cerca de mi casa que hubiera algo así. Había una cosa de humanidades, una carrera de humanidades, pero no era lo que yo quería. Y lo más parecido, o sea, algo que me permitiera escribir y leer, que es lo que quería hacer, era periodismo. Busqué la facultad, busqué cerca de casa, yo soy de Vitoria, era ir a Bilbao aquí, me gustó más esto, mis padres, a los que agradezco mucho, me pagaron la carrera y vine aquí. Y entonces, cuando vine aquí me enamoré del periodismo. O sea, no fue como, o sea, siempre había leído periódicos, o sea, me interesaba la información, pero no era mi vocación desde 10 años. Vine aquí, me enamoré del periodismo y yo tenía claro que yo quería trabajar de periodista. Era como yo voy a trabajar de periodista y voy a hacer desde corresponsal de guerra o voy a hacer grandes reportajes, 1000 cosas. Y empecé como alumna interna, el profesor, este profesor Paco Sánchez, me dijo, ¿y no te interesará hacer una tesis? Y yo dije, ¿una tesis? Qué pereza, pero era buena estudiante, tenía sentido investigar. Y luego una cosa que yo hago muchas veces es, eso famoso, ¿no? Una cosa es, tú haces unos planes y luego la vida, ¿no? Te lleva. Totalmente. Y la vida personal de uno, pues también influye bastante. Entonces, yo me quería quedar en Pamplona porque yo me casé cuando acabé la carrera. Y esto os lo cuento otro día si queréis, pero entra con más el colorín. Y entonces dije, vale, pues me interesa, o sea, voy a empezar a hacer una tesis. Pequeño inciso, ¿fue amor de universidad que os conocisteis? Fue amor de universidad, sí, porque
Carlos trabajaba en la universidad entonces, no me puedo creer que esté contando ¿Era esto. profesor? No me digas. No, trabajaba en el Servicio de Actividades Culturales. ¿Te imaginas? Eso sería un salseo. Eso sería, vamos, para titular. Ya tenemos, esto el podcast estaría... Sí. Empieza fuerte. Y mira que especuláis un montón, eso me hace mucha gracia cómo especuláis con la vida amorosa de los profesores. Bueno, lo hemos hecho toda la vida, ¿eh? O sea, lo hemos hecho toda la vida, pero bueno. No, trabajaba aquí en el Central. Y entonces, o sea, la vida, digo, bueno, pues yo me quiero quedar en Pamplona y voy a probar lo de la tesis, porque es verdad que a mí también me gustaba investigar y ver qué se hacía. Pero, curiosamente, a mí lo que me daba miedo era lo de la docencia, ¿sabes? Porque dije, digo, ahora me veis en clase con un montón de gente pero, o sea, bueno, mi madre lo puede decir y los profesores que me conocían entonces, yo era incapaz de hablar en clase. O sea, no levantaba la mano en clase por la vergüenza que pasaba. O sea, a mí me cuesta mucho hablar en público, aunque la gente dice, no se te nota, digo, bueno, porque llevo 20 años haciéndolo, pero me cuesta mucho porque soy muy introvertida y me costó. Bueno, total, que empecé a hacer la tesis y entonces te ponían a dar clase de prácticas al minuto 1, o sea, yo acabé la carrera y di prácticas a los que tenían 2 años menos que yo, de una asignatura que era de reportajes. ¿Y ya te tomaban en serio, siendo tan conocida? Bueno, el primer día de clase, y esto es así, el primer día de clase llegó una chica tarde y me preguntó si había llegado la profesora. Dijo, estás llegando tarde, ¿ha llegado la profesora? Y yo soy yo. Sí, era raro, pero bueno, eran prácticas que yo creo que os pasa a vosotros ahora en grupos de prácticas, también tenéis doctorandos, que es gente joven. Y yo creo que no, o sea, no hay tanto problema de autoridad en ese sentido. Yo nunca he tenido, por esa... O sea, yo creo que la autoridad en prácticas te la ganas si ves que el profesor trabaja contigo, o sea, ¿no? Si está pendiente, si te quiere enseñar, si te acompaña, o sea, no es tanto... No le pides, yo creo que los alumnos no pedís, ¿eres catedrático o qué eres? No, es, bueno, me tienes algo que enseñar y quieres acompañarme. Bueno, empecé a dar prácticas, me encantó la docencia en la universidad, algo que no pensé que me iba a gustar. Y dije, vale, pues acabé la tesis y ya me quedé aquí a trabajar como profesora y aquí estoy. Yo siempre digo que me he movido exactamente 1,5 metros, o sea, empecé en un despacho y estoy en el de al lado. O sea que es como muchos años en el mismo sitio, pero bueno, cada año distinto. ¿Ahora el despacho más grande o...? Ahora con ventana. Claro. Luz natural, eso hace mucho, sí. Entonces, ¿la misma asignatura dabas? No, he dado, bueno, en primero sí, o sea, porque lo gracioso es que este profesor Paco Sánchez daba una asignatura en primero y cuarto, se marchó a la Universidad de La Coruña y yo me quedé. Bueno, primero los dio Ramos Salaverría, estas asignaturas de primero, y además me pasó que, claro, yo sustituía, por así decirlo, a Ramón Salaverría. O sea, que Ramón Salaverría, esa voz de radio, esa presencia, esa sabiduría, y yo llegué el primer día con una sensación de soy una cría pequeña, de hola, buenas tardes. Pero bueno, no, muy bien. Y entonces he dado COE, que antes se llamaba CIE, bueno, Comunicación e Información Escrita, tal. Di Periodismo Literario en cuarto, que es una asignatura que por desgracia desapareció, que era grandes reportajes periodísticos. He dado prácticas en tercero en reportajes, en una especie como lo que hay ahora, tipo de edición de diarios y revistas, y doy clase de máster, el máster de Comunicación Política y Corporativa, y este año en el máster de Reputación. El área más o menos es la misma, o sea, es escritura y grandes reportajes o reportajes, y ahora también narrativa aplicada a la comunicación, el storytelling y estas cosas. Vamos, que más o menos lo mismo. Si estás aquí en la Facultad de Comunicación no te salvas de conocerte, ¿no? Bueno, sí es verdad. Los de marketing, fíjate, sí que di 2 años clase de marketing, de la asignatura que tienen, de como COE, pero de marketing, que se llama EOE, expresión oral y escrita. Pero ahora ya no, ahora lo da Ronces, otra profesora, Ronces Valles Laviano, y yo doy solo, claro, me pierdo a los alumnos de marketing. Y me da pena, me da pena. Sí. Pero conozco eso, periodismo y audiovisual, pasáis todos por primero, también las dobles, y sí. Pues muy interesante, yo creo que ha quedado bien completita la historia de cómo has llegado y bueno, y cómo sigues. Y cómo sigo aquí. Sí, un montón de años. Y esperemos que otros tantos años más. Bueno, a ver lo que duramos aquí. Igual en un despacho más grande, claro. Sí. ¿Tenéis no. ¿Ya has llegado a tu máximo o qué? ¿Como de despacho? De despacho, claro. No, mira, los despachos a mí no me... Nunca le doy importancia, o sea, yo soy muy de espacios pequeños, también vivo en un piso muy pequeño, o sea, no, para mí no...
fíjate, nunca ni he sido consciente. O sea, es verdad que, no sé si de la gente de mi generación, ¿no? Esta cosa de cuando eres más importante, tienes un despacho más grande, un coche más grande, una casa más grande. O sea, a mí esas cosas les he dado cero importancia en la vida. No me preocupa nada. No, los despachos son todos más o menos iguales. En periodismo son todos más o menos iguales. Y lo de la ventana es una tontería. O sea, era porque se quedó libre ese despacho y dije, bueno, pues ya está, lo ocupé yo y no tiene. Pero no, en carrera académica todavía quedan muchas cosas que como no sé si llamarlo conseguir, quizás. Sí, son nombramientos, como vas como progresando en tu carrera académica, pero bueno, no es algo que me preocupe mucho. ¿Y con Vitoria qué ha pasado? ¿No te dio por volver a Vitoria? Pues echo de menos Vitoria, ¿eh? O sea, a ver, todo el mundo te dice, bueno, pero Vitoria y Pamplona es lo mismo, y no es lo mismo, efectivamente. Son primos, quizás. Es distinto. Pues mira, no. O sea, es lo que os... O sea, no sé, yo esto lo hablo muchas veces con mis alumnas internas o mis amigos, que es verdad que cuando acabas la carrera, no tienes como muy claro, piensas siempre en tu trayectoria profesional y dices, vale, yo quiero trabajar en esto, quiero hacer tal. Pero no es que tu vida profesional esté al margen de tu vida. Claro. Entonces hay muchas circunstancias en la vida, pues igual tienes que cuidar a tus padres o tienes que una situación, yo qué sé, o tienes una pareja que estás súper bien y oye, pues no me quiero mover de sitio o me voy a otro sitio y en mi caso, bueno, surgió y yo hice una familia aquí en Pamplona y dije, pues me quedo en Pamplona. Y bueno, a Vitoria voy todo lo que puedo, menos de lo que debería, porque al final, digo, Pamplona, pues claro, tienes la vida aquí. Pero sí, Vitoria está muy bien. Pero claro, Vitoria no hay facultad de comunicación en Vitoria. O sea, periodismo estaba en Bilbao, en Lejona. Y me vine aquí a Pamplona. Pues nos alegramos que hayas elegido sí. Pamplona. Y ahora que hablas de la familia, ¿cómo compaginas todo? Tu parte de Batman y tu parte de Bruce Robin. Wayne. No sé. Por ejemplo, ¿qué se corrige antes en casa? ¿La tarea del peque o las de COE? Mira, no he corregido nunca una tarea de mis hijos. Soy así de mala madre. O sea, no... Vale. He corregido tantas prácticas de COE en mi casa, tantas prácticas, o sea, si supierais, o sea, a veces, alguna vez he estado tentada, pero no tengo, de grabarme, o sea, se podía hacer una serie de televisión muy divertida. Esto voy a decir en exclusiva, porque estamos aquí en Viernes en Amigos. O sea, unas profesoras y yo tenemos un grupo que le llamamos el Comando Felpa, que es, te pones ese pijama o chándal de felpa los fines de semana para corregir prácticas. Porque corregir prácticas lleva muchísimo tiempo, mucho tiempo de trabajo. Y en el día a día, a veces de las cosas de la facultad no puedes hacerlo. Entonces, muchas veces corregimos en casa. Corregimos en casa, eso, pues como estás vestido en casa y pues cuando la desesperación es grande, pues comiendo todo tipo de... pues como cuando estudiáis lo que sea, ¿no? Pues nada, entonces corregimos mucho en casa. Se compagina, a ver, el trabajo de la docencia es un trabajo bastante exigente en el caso de las asignaturas que yo doy. O sea, es mucho trabajo de clase y luego mucho trabajo de corrección. Entonces sí, me llevo mucho trabajo a casa, sobre todo para corregir. Pero no sé, no me... Habría que preguntar a mis hijos. Pero cuando estaba haciendo la tesis, a ver, mi caso sí que es un poco distinto, porque yo es verdad que me casé muy joven, entonces cuando estaba haciendo la tesis, yo tengo 3 hijos, nacieron mis 2 primeros hijos. Entonces sí que me acuerdo una vez que íbamos en un tren con mis hijos, eran muy pequeños, y entonces estaba yo haciendo una cosa, pues yo creo que íbamos de camino a Vitoria, claro, el tren de Vitoria. Iba con una amiga mía y mi amiga iba haciendo algo con unos papeles. Y entonces mi hija, que era súper pequeña, le dijo, ¿estás haciendo la tesis? Y dije, vale, los he traumatizado, porque claro, o sea, yo en casa estaba muchas veces haciendo cosas de tesis. Pero es lo natural, yo creo, como todo el mundo. O sea, por un lado tienes mucho trabajo y sí que no, o sea, no es un trabajo de yo acabo a las 5, me voy a mi casa y me olvido, porque no, o sea, no solo corregir, sino pues lees cosas o pues tienes alguna cosa, algún proyecto de investigación que tienes que hacer, pero también es un trabajo que tiene más flexibilidad, o sea que pues eso, no es como en Volkswagen, o sea, no ficho una hora y ficho al salir y pues si un día tengo que salir antes o... Entonces eso también te da un poco de aire.
O sea, Ujú. te da vida. Y luego que no soy yo sola, o sea, digo que está Carlos en casa y mis hijos, o sea, Pamplona es Sí. una ciudad muy cómoda en ese sentido, o sea, yo vivo muy cerca de la uni, o sea que no, no sé, no, yo pienso la gente que mis compañeros y mis amigos que viven en Madrid es muchísimo más complicado, por Ujú. ejemplo. Y ahora que hablabas de corregir, Mm. ¿dónde está el truco para corregir una práctica de un alumno y no romperle el corazón? Mira, Faustino está ahí diciendo cuántos corazones hemos roto con las prácticas. Mira, yo alguna vez lo he pensado. O sea, a veces es frustrante. A ver, una cosa es corregir prácticas en primero y otra es corregir prácticas en otros cursos. Primero Claro. es un curso, es lo que os digo y es verdad. O sea, primero es un poco Las Vegas. O sea, lo que pasa en primero se queda en primero y se queda en nuestro corazón y ya está, porque es un año muy, muy peculiar. Eh, o sea, a veces la sensación es que el profesor dedica más tiempo a esa práctica que el alumno. O sea, eso sí que a veces te da Puede mucha ser. rabia, que es como, llevo media hora pensando sobre esto, cómo ha llegado a esta idea, dándole vueltas tal, y luego te das cuenta y dices, o sea, le ha dedicado 0. Entonces, eso a veces es un poco frustrante. Pero, no sé, o sea, yo creo que cada... No sé, eso tendríais que decirlo vosotros, ¿no? Pues, El corazón se os rompe con las pues prácticas. qué mejor que Faustino Sí, para que nos Faustino, comente. cuéntanos Lo un primero de poco. todo, en mi defensa, es decir que yo me esfuerzo un montón, ¿eh? Lo sé, lo sé. Y bueno, pues para contextualizar un poco al público, Bea es mi profesora de prácticas, quien me corrige, pues, todas mis tareas de escritura y eso. La verdad es que, en comparación con otros amigos a los que les pregunto, bueno, ¿y qué tal te corrigen tus profes de prácticas? Por ejemplo, Josian. Aquí Mateo nos está mirando un poco. Pues, Bea, es que de verdad, no es por hacerte la pelota y porque estés aquí, Ya, ya. pues es como si te corrigiese tu madre. O sea, te lo digo ¿Eso en es Ya. serio. bueno? o- Es bueno porque, vale. joder, te dice las cosas malas, pero de forma amable, en plan con cariño. Sí, esto mira, según lo estabas diciendo, o sea, o sea, también es verdad que uno va cumpliendo años y va cambiando. A mí, y me encanta que me lo digan, pero cuando yo era más joven, cuando me decían, ay, es que es como una madre, me fastidiaba, Sí. vamos a decirlo así. Salía mi feminismo tal y decía, esto no se lo dicen a los hombres, no le dicen, es como un padre. Y deberían decirlo, Mm. porque yo creo que, o sea, que efectivamente. Ahora me encanta que me lo digan, porque ahora lo veo desde otra perspectiva y es verdad. Y además hay como, me hace mucha gracia porque hay como toda como una mística alrededor de los grupos de prácticas de, ostras, me ha tocado este otro, ¿no? La gente que le toca a Miguel Ángel Iriarte es como me ha tocado la lotería, pone súper buenas notas, no, me ha tocado este jovencito que seguro no tiene ni idea, tal. Y entonces me hace mucha gracia toda como las historias que hay y tal. Cuando en realidad luego vemos que, o sea, suspendemos más o menos, o sea, por estadística más o menos es lo mismo pero claro, o sea, los profesores somos personas diferentes. Claro. O sea, tenemos desde culturas diferentes o modos de ser, personalidades diferentes, experiencias diferentes, años diferentes de docencia. Entonces, sí, o sea, esto que dice Faustino me lo ha dicho mucha gente de manera así como más, incluso más ruda, diciendo, bueno, no es tal, pero por lo menos me lo dices con una sonrisa. O sea, porque no me sale de otra manera. O sea, no... o sea, sí que me he enfadado con alumnos. O sea, sí que a veces he tenido que ser... ¿Ha habido lloros en alguna...? Sí, se llora en las prácticas. Pero es lo que te decía, Juan. O sea, a mí me parece que bueno, o sea, vosotros lo tendréis que decir, pero... O sea, cuando un alumno ve que un profesor se implica tanto, o sea, o sea, es algo, o sea, personal no, a ver, no es personal, o sea, muchas veces con la escritura es el problema, ¿no? Que vosotros lo veis, yo lo entiendo, porque yo soy la primera que, o sea, tú escribes un cuento, has puesto tu alma aquí, ¿no? Como tus sentimientos, tu tal. Y luego llega la maldita de la profesora y tienes una coma entre sujeto y predicado y te pone un 4 y o sea, la quieres matar, o sea, efectivamente, y tienes todo el derecho, o sea, no es personal de que corrijamos ni a la persona ni los sentimientos que hay detrás, pero la implicación personal es que queremos que seáis mejores. Entonces nos lo tomamos de verdad. O sea, el equipo de profesores que estamos en este caso en primero, o sea, es el lujo del mundo. O sea, todos súper implicados, queremos lo mejor para los alumnos, metemos muchas horas en cada texto, que luego igual no se ve, no tiene por qué verse. Pero... Es difícil. O sea, o sea, claro, yo le pongo un 4 a Faustino con un texto que sé que ha metido 25 horas porque ha puesto mal una coma Claro. y sé que le va a doler.
pero yo sé que es bueno para él que haga esto. Claro, luego lo va a agradecer el día de mañana. Bueno, no sé. Bueno, agradecer. Sí, pero sí. Y luego, claro, yo he pasado por lo mismo. Claro. Exactamente lo mismo. Y sé lo que es eso. Y bueno, no sé. O sea, también es verdad que lo veis, ¿no? En prácticas estás tan junto, o sea, yo a veces les digo que estoy más tiempo con ellos, es verdad, que con muchos amigos míos y entonces ya sabes más o menos hasta dónde tirar a veces, no sé. Hay alumnos a los que hay que tirarles de la oreja y a veces estiras hasta que duele. Y otros que igual tienen un carácter más, no sé, más sensible o que les duele más, pues igual hay que ser un poquito más... más blando, pero no sé. Sí, esa es otra. Ahora me estoy imaginando al grupo de COE Sí. haciendo una reunión sobre, oye, vamos a ponerles que escriban cartas de amor, que vayan al Camino de Santiago. O sea, ¿esto cómo ¿verdad? surge? Sí, también hay toda una idea sobre, una leyenda sobre, yo creo que se juntan como un aquelarre, ¿no? O sea, Sí. como de brujas pensando, ¿qué vamos a hacer mal hoy? ¿Cómo les vamos a infligir sufrimiento? Pues mira, sí que hay creatividad en eso. Es decir, o sea, queremos hacer cosas, o sea, queremos que experimentéis cosas y cuál es la mejor manera. Y ahí, pues los profesores proponen cosas. Es verdad, yo creo que en clase os lo explico. O sea, lo de hacer el Camino de Santiago no es una idea que se nos haya ocurrido así, sino que tiene muchísimos escritores y muchísimos novelistas y cineastas dicen, o sea, para pensar hay que andar, es el ritmo de ver las cosas. ¿A ti te tocó hacerlo? No la hice. No, esta nos la inventamos nosotros. Vale. Y luego también es muy gracioso porque, o sea, a mí esa práctica cada vez me gusta más. Yo creo que hay que, como en la maldad hay que perfeccionarla. Sí. Porque implica todo. O sea, es esfuerzo físico, salir de Pamplona, la gente que no, o sea, también pensad, la gente que no es de Pamplona o ni de España, Claro. es descubrir algo diferente, tiene sus cosas. Pero no, esas reuniones nos lo pasamos muy bien y pensamos como ideas de... Bueno, y también hay mucho prueba-error, porque a veces se te ocurre, oye, vamos a hacer una práctica de tal cosa, y la hacen y no funciona bien. Y dices, bueno, pues el año que viene la quitamos. Y ahora quiero pasar a otra pregunta más de conocer tu opinión, y es, ¿crees que el profesor es el que tiene que buscar la atención del alumno o debe ser responsabilidad del alumno atender? ¿Cómo funciona esto? Porque te lo pregunto porque yo realmente tampoco lo tengo del todo claro. Así que... Ya. Bueno, aquí o sea, estáis estudiando, yo creo que con el profesor Algarra y con Javi Serrano, ¿no? La teoría de la comunicación. Para que exista comunicación hay un emisor, un receptor. O sea, necesitas... realmente para que exista, o sea, no tiene sentido que un profesor, o sea, ni que el alumno atienda, o sea, tiene que haber, las dos personas están implicadas. Pero entiendo por dónde vas, ¿eh? A ver, o sea, me parece que el alumno tiene que... O sea, hay una obligación como estudiante por el hecho de que estás estudiando una carrera, por el hecho de que, bueno, en mi caso, yo hablo en mi caso, o sea, mis padres hicieron un esfuerzo grande para pagarme la carrera y es como mi obligación. Estar en clase, atender, aprovechar y si te aburres te aguantas. O sea, es parte del trato, o sea, ¿no? Nunca, no me suele gustar ponerlo en términos monetarios siempre, ¿no? Porque me parece que no es la motivación. A veces incluso voy un poco más y hago el órdago más a la grande y digo, es tu obligación ciudadana, por así decirlo. O sea, tú tienes el privilegio, ¿no? O sea, sois una generación, sois unas personas que tenéis el privilegio de llegar a una educación superior, que para eso habéis tenido que nacer en un lugar, con una familia, con una historia, habéis podido tener acceso a la educación, a muchas cosas. El hecho de estar aquí, o sea, nos lo han regalado. O sea, yo no hice nada. O sea, yo nací en una familia que decidió apostar por esto. Pues tienes eso. Y aparte dentro de tu país y del mundo, ¿no? Dices, oye, yo tengo esta responsabilidad de formarme y de contribuir a la sociedad. Y más en los ámbitos de la comunicación. O sea, me parece que, no sé, aquí viene de libro. O sea, más te vale prepararte porque vas a cumplir una función social muy complicada y muy necesaria, ¿no? Entonces, como que, o sea, a mí me gustaría que los alumnos tuvieran esa idea y esa responsabilidad. Y evidentemente la responsabilidad del profesor es intentar transmitir el conocimiento de la manera más eficaz posible, que no es amena, ni divertida, ni... no sé, es una cuestión de lo más eficaz posible, o sea, que se adecue a lo que el alumno puede entender,
lo que pueda retener, lo que pueda suscitar interés, pero cuando hay que... O sea, yo siempre digo, ¿no? O sea, es muy fácil dar clase de COE. O sea, no sé, digo, tienes que tener sangre de horchata para que no te interese hablar de historias. Pero explicar contabilidad, por ejemplo, Claro, eso ya está más complicado. siempre le digo al profesor Alfonso Vara que es un genio, o economía, ¿no? O sea, me parece que ahí son los genios. O sea, cosas arduas, difíciles, que sean capaces de transmitirlo, es complicado. Pero, o sea, va de las dos maneras. Pero es verdad que los alumnos, los estudiantes, a veces, yo la primera, o sea, yo, vamos, os entiendo perfectamente y era la primera de menuda aburrimiento, esto no. Pero a veces hay que dar un paso atrás y decir, oye, a ver, estoy en una situación privilegiada, voy a aprovechar el tiempo, no me voy a quejar porque me aburra. Ujú. No sé si es muy... No, estupendo, Vale, totalmente. Vale. Me gusta mucho eso de responsabilidad ciudadana y la eficacia del profesor. Claro que Sí. no es, pues Sí. igual tienes que ser en parte no entretenido, o sea, tienes que buscar la eficacia. Y entonces Sí. luego pues vas mezclando cositas a la fórmula, Sí. yo creo. A ver, es un tema que yo creo que los profesores, no sé si lo hacemos tan público o lo decimos tanto, pero nos preocupa un montón. O sea, vosotros pensad que en los últimos 5, es que no tantos, años, ha cambiado muchísimo la situación o sea, ha cambiado muchísimo la atención, la relación de atención que hay, ha cambiado muchísimo vuestro acercamiento al aprendizaje, ha cambiado muchísimo el aprendizaje en sí. O sea, yo estudié basándome en un aprendizaje memorístico, donde no había internet y el conocimiento era el que tú podías adquirir. Ahora vosotros tenéis la idea de que el conocimiento es algo externo, ¿no? Al que tú accedes, Claro. pero tú no lo tienes. O sea, no se te ocurre guardar. O sea, es la tontería de los números de teléfono. O sea, mi madre se sabe todos los números de teléfono de todo el mundo, yo ya no. Me sé 3 y vosotros no sabéis ninguno. Bueno, El uno, nuestro y porque nos lo piden. te lo piden, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, lo de la atención, sí. O sea, había una revolución brutal con eso. Ujú. Y entonces, ni vosotros tenéis muy claro qué hacer, ni nosotros tenemos muy claro qué hacer. O sea, yo creo que aquí tenemos que hacer un equipo y lo estamos haciendo, ¿eh? O sea, yo he trabajado mucho con... Pero o sea, es evidente, o sea, hay evidencias científicas, hay un montón de estudios y tal, pero cualquier persona que lleve dando clase, yo qué sé, 10 años, con 10 años, te das cuenta que esto va cambiando un montón. Que o sea, los tiempos de atención son más cortos, que la forma que tenéis como de aprender es distinta, venís de un sistema de educación distinto también. O sea, tenéis habilidades que yo no tenía, o sea, tenéis mucha más iniciativa, como esta misma, ¿no? Sabéis trabajar más en grupo, no tenéis miedo a decir vuestra opinión. O sea, yo creo que no hablé en la facultad, en cuarto creo que levanté la mano por primera vez en clase. Y otras cosas que son distintas, eso, pues es efectivamente... O sea, 45 minutos escuchando a alguien es como misión imposible, creo. Y eso que nosotros tenemos suerte de que esos son 45 y tenemos luego los 15 Y minutos. los tenéis el descanso, sí, efectivamente. O sea, digo que es que hay dentro de la universidad facultades que no lo tienen así. Pero sí ha cambiado mucho, ¿eh? O sea, ya ahí sí que yo creo que tratamos de implicaros, pero creo que tenéis que, o sea, que podemos hacer más. O sea, pensar, o sea, que tenéis que aprender es evidente y lo que tenéis que aprender más o menos está claro. La cosa es cómo conseguimos hacerlo de la manera más eficaz. Y a veces hay que deciros, tenéis que esforzaros más, meter más horas, o no sé. Y también nos podéis decir a los profesores, bueno, pues igual hay que buscar otra manera de llegar a ese conocimiento. Ya, ahora activando un poco el modo COE, por así decirlo, me gustaría preguntarte qué hace que una historia funcione. ¿Sabes? Bueno, claro, aquí como súper amplio, ¿no? Acabas de pedirte que digas lo que me has contado en 6 meses, pero... ¿Qué haces con...? Buah, pues es que... Mira, esto ahora que estamos con los discursos, no sé con quién... Igual no sé con quién se lo decía. Por ejemplo, ahora no estamos, para la gente que está escuchando, que no sepa de qué va esto, ¿no? O sea, en COE el primer semestre damos narración y el segundo semestre es argumentación. Entonces, la argumentación tiene una estructura más clara, ¿no? Entonces tú puedes seguir, ¿no? Llevan ya pues desde Cicerón, ¿no? La estructura de Herenio y tal. Entonces tú tienes como más claro lo que... Entonces si haces esto, más o menos cumples estas normas y las haces bien, con una buena inventio, el resultado puede ser bueno. En una historia de ficción puedes hacer lo contrario de lo que se supone que funciona y funciona. Claro. Claro, o sea, es como, ¿no? Pues dices, pues Cortázar no pone puntos o hace tal, y entonces hace todo lo que no hay que hacer y funciona. O sea, una historia creo que funciona cuando consigues atrapar una verdad humana
en un chispazo. O sea, cuando consigues que la persona que te está leyendo reconozca algo y se reconozca. Que diga, ostras, es verdad. O sea, es verdad, o algo que ni siquiera te has planteado nunca veas. Y lo haga con una cierta belleza, porque es verdad que luego tienes, ¿no? Pues hay historias que funcionan por cómo suenan. O sea, porque tienen una sonoridad muy buena, un fraseo, un modo de... Pero yo creo que, o sea, lo que estamos hablando, ¿no? De historias, igual de historias cortas, es tener de mostrar, o sea, un chispazo, un destello de una realidad humana, de una verdad. O sea, ¿no? Hay una verdad ahí. Y a veces... Y eso es muy, muy bonito en primero, porque muchas veces vosotros tenéis eso, pero no sabéis que lo tenéis. Entonces desaprovecháis las historias. O sea, hay historias que tienen algo que dices, ay, si hubiera seguido por ahí. Pero, bueno, el trabajo es reconocerlo. Y, claro, no te he dicho, pero como venías aquí, Sí. ya he anunciado un poco por el grupo de clase, oye, Vale. Bea, y por si, como te quiere mucho la gente, Bea. Sí, Entonces, claro. Hasta que ponga las notas del examen de ortografía. Pero por ahora te tienen un cierto aprecio. Vale. Y querían preguntarte cosas. Entonces he organizado como una pequeña sección de preguntas de la gente, así rápidas, ¿vale? Vale. Bueno, son 6, ¿vale? Te voy a hacer así un poco metralleta. La primera, ¿qué es mejor, leer o escribir? Bueno, para mí leer, fíjate. Leer. Pero esto estoy muy condicionada porque yo creo que soy mejor lectora y correctora que escritora. O sea, autoridad de COE se me va al suelo. Es como, adiós. A ver, creo que son las dos cosas. Y yo creo que os pasé el texto de Chuck Palahniuk sobre realidad y ficción. O sea, es una cosa que se alimenta, ¿no? O sea, tú lees y escribes. Cuando estás escribiendo hay cosas que... Ayer estuvimos con Maite López, tuvimos una sesión con la escritora de Sensación Térmica, y ella contaba que cuando estaba escribiendo la novela, cuando tenía un bloqueo, lo que hacía era leer. Y, o sea, para mí el alimento es leer. Claro, pero ¿qué disfrutas más? Ahí... Ya. Mira, o sea, a mí leer, claro, leer cuando no me está produciendo placer o disfrute, lo dejo. Claro, ¿no? Y pasas a otro libro. Y pasas a otra cosa. Y la escritura crea sufrimiento muy fuerte y a la vez, pero el placer que produce cuando tú estás escribiendo y dices, ¿es esto? No lo da nada. O sea, a mí me parece que es un subidón de... No sé si de adrenalina, de endorfinas, de oxitocina o de lo que sea, pero cuando estáis, yo creo que todos, y espero que todos lo habéis experimentado, estás escribiendo algo y dices, o sea, es como si, no sé, o sea, por eso los griegos hablaban de las musas y de la iluminación, ¿no? Es como que algo en tus tripas te dice, aquí hay algo, o sea, aquí estoy haciendo algo, pero pasa lo mismo con la música, con cualquier experiencia artística, ¿no? Estás haciendo, o estás pintando, o estás escribiendo y dices, aquí hay verdad. Yo disfruto más leyendo, porque para mí leer siempre es un placer. Y la segunda sería, ¿qué es lo que más te divierte de tu trabajo? Que son un poco malvados, la gente. Lo que más me divierte de mi trabajo Así como titular, ¿cómo dirías? El trato con los alumnos, sin ninguna duda. O sea, es lo que más... el trato con mis... O sea, la relación sería el trato con los alumnos, el trato con los profesores de prácticas. Sí, el trato con los alumnos es lo que más me... O sea, divierte. O sea, a veces diría que es lo que más me conmueve. A veces me divierte, a veces me pone triste, a veces me preocupa, a veces me agobia, pero lo que más te hace es el trato con los alumnos. Pero de divertir también, o sea, con quien... O sea, nos lo pasamos bien, ¿no? O sea, nos lo pasamos bien en prácticas. Sí. O sea, suspendemos. Y en teoría también. Lloramos, pero nos lo pasamos bien. O sea, yo creo que se puede hacer las dos cosas. ¿Pelis o libros? Claro, es que ya te digo, han ido a malas. Como digas pelis, totalmente... Ahora para fastidiar diría series pues... o podcast. Claro, así es mi formación, o sea, es por mi formación, para mí son libros, o sea, siempre antes es el libro, pero sería muy difícil, depende de qué pelis y depende de qué libros, evidentemente. Claro. Pero para mí ha sido, o sea, para mí el empezar las historias fue por los libros. Y yo creo, ves, por ejemplo, eso es una de las cosas que sí que ha cambiado mucho. O sea, digo, aunque soy mayor, había tele cuando yo era pequeña, pero y había cine, y era en color también. Pero es verdad que yo me eduqué, o sea, ves, mi formación como de narración
fueron los libros, principalmente. Pero los chavales, o sea, vosotros mismos y los chavales que nazcan ahora tienen una formación audiovisual mucho más temprana. Porque hay 1000 cosas, o sea, tienes desde los móviles, pues, o sea, yo veo a críos pequeños viendo Peppa Pig en un móvil, o lo que sea, ¿no? Entonces, entran antes a la cultura audiovisual. O sea, yo las primeras o sea, sí recuerdo ver dibujos animados en la tele, míticos dibujos animados en la tele, pero, no sé, yo creo que entrábamos más por la lectura de los libros. Entonces, en mi caso, es esto. Vale, y ya voy a pasar a la última, que esta me la han pedido y voy a dejar que hable Faust porque aquí estoy un poco fuera y es opinión de Taylor Swift. Festis Faust pensaba que iba a decir Britney Spears, que también tenemos... Eso iba a decir, que yo de Taylor Swift no entiendo tampoco. mucho. Yo soy un obsesionado de Britney Spears. Lo menciono en todas las prácticas. Efectivamente, o sea, tenemos el día que no... Hay como cada alumno tiene sus... Claro, es que las prácticas, desde hace unos años intentamos que los grupos no siempre pasa, no podemos mantener el profesor. Pero claro, un año entero con un mismo profesor de prácticas, o sea, uno ya acaba conociendo los gustos musicales, las manías, de todo. Mi opinión sobre Taylor Swift es opinión. Opinión, totalmente. Vale. O sea, totalmente libre, vale, lo que quieras. Vale. Buah, hay tiempo, ¿eh? ¿Te estás jugando? Vamos. Me la estoy jugando. Vale, entonces voy a ser súper sincera, ¿vale? Entonces, Taylor Swift, hace años me parecía el one hit, o sea, no one hit, pero, o sea, para bailar, ¿no? Digo que es la música que podía hacer de los primeros discos, o la música country. Claro, es que yo soy mayor, o sea, yo a Taylor Swift le he seguido desde el principio, entonces el country del principio era un country muy ñoño, para mi gusto, o sea, tenía que entrar como dentro. Y aquí, o sea, me da vergüenza estar hablando de esto, estando en un estudio de radio y estando Iñaki y Arena por aquí cerca, o sea, me está dando mucha vergüenza, pero, o sea, digo, a mí el country me gusta, tampoco conozco mucho, pero claro, el country que hacía ella era un country pop para vender de nas, o sea, muy estrella del pop. Y luego tiene esta cosa que yo con mis amigas lo he hablado un montón, que es que Taylor Swift, y ella misma en Miss Americana lo dice, es lo típico que a determinadas mujeres malvadas como yo te caía hasta mal, porque decías, o sea, no puede ser, tiene como cara un poco de mala y luego no puede ser tan guapa, tan perfecta, tan divina, cantar tan bien, ser tan alta y qué asco da, ¿no? Es nuestra propia culpa, bueno, envidias humanas, puede ser, ¿no? Que nos pasa a veces con artistas. Luego empezó a hacer discos donde ya había como cosas un poquito más distintas, ¿no? Y veías tal. Yo la descubrí como letrista, o sea, me parece que tiene muy buenas letras, o sea, tiene punch muy buenos, o sea, tiene, como dicen ahora, tiene buenas barras, pero me parecía que tenía ahí. Y luego, es verdad, claro, o sea, a ver, yo es de generación profesional, yo tengo una obsesión con los documentales biográficos de las personas, de los cantantes, ¿vale? Entonces, yo ya en su momento, desde Miss Americana, o sea, Taylor Swift fue la primera y la más inteligente, y yo creo que es la que lo ha hecho mejor, que es, en un mundo donde está todo lleno de redes sociales y todo el mundo está contando su vida, los artistas se están dando cuenta de que no son dueños de su relato. Que esto es muy rollo mío de storytelling, ¿eh? O sea, se dan cuenta que no eres dueño de tu relato, ni de tu reputación. Nadie es dueño de su reputación. Ella sacó el disco Reputation, lo vio en sus propias carnes. No eres dueño de tu reputación porque no, la reputación te la dan otros, ¿no? Pero bueno, ella dijo, vale, hago este documental. Hizo Miss Americana. Yo vi Miss Americana y me levanté a aplaudir. Dije, me parece muy inteligente lo que ha hecho, cómo ha sido capaz de cambiar su narrativa, y a mí me hizo cambiar la narrativa de Taylor Swift. Pero ¿qué hubiera hecho pasado? Si solo hubiera hecho eso y hubiera seguido haciendo canciones de pop, pero luego saca folk y Evermore, ¿no? Y entonces dices, vale, o sea, eres versátil y tal. Pero me da rabia porque, o sea, es como que ahora somos como teóricos sobre Taylor Swift y me da rabia, digo, pues vamos a hacer lo mismo con... Iba a decir Harry Styles, pero también tiene un poco rollo de pero, ¿sabes? Es como que se ha creado toda una teoría sobre que estamos analizando, como haciendo el escrutinio de si se puede asemejar a los poetas norteamericanos del siglo XXI. Pero a mí me parece un genio en cómo domina la narrativa, contar o sea, cómo ha sabido contar su historia. Y luego... todo lo que ha venido detrás, que si alguien quiere seguir mi obsesión, lo ha hecho Pink, lo ha hecho Britney, lo ha hecho Lady Gaga, y es curioso que todos son mujeres, lo ha hecho J-Lo,
todos son mujeres cansadas de la industria que ha estado siempre dando una imagen de ellas y dando una imagen distorsionada. Bueno, lo ha hecho Selena Gómez ahora y la mayoría son mujeres. Luego hay futbolistas, pero eso lo hace muy bien. Contando su propia historia y es muy interesante ver esos dos. O sea, yo me he visto hasta el de, bueno, no, entero no, el de Dulceida no he sido capaz de verlo entero, pero está muy bien, es muy interesante ese. Entonces a mí Taylor Swift me parece que es la que de momento lo ha hecho mejor, ha sido la más sincera. Bueno, nunca sabe si es sincera, pero bueno, luego con sus hechos lo ha hecho. Y lo que está sacando me parece que es buena música. Tampoco me gusta todo, ¿eh? Claro. Todo no me gusta. Faustino no está de acuerdo. Sí. Bueno, a ver, a mí igual me pegan, Sí. pero desde mi humilde opinión está un poco sobrevalorada en estos tiempos. O sea, ¿para qué escuchas Taylor Swift? Para llorar. La gente lo usa para llorar. Bueno. Y ya está. Pero ves, fíjate, yo sí que creo... Claro, a ver, Taylor Swift tiene una edad. Tiene una edad. Y mucha gente se ha quedado con la Taylor Swift de los... O sea, a mí me llama la atención que haya tanta gente que sigue a Taylor Swift de vuestra edad. Porque las letras de Taylor Swift no son para... O sea, están reflejando cómo una mujer ha ido creciendo con distintas cosas y siendo ella misma. O sea, no son... No sé, o sea, me parece que las cosas que se plantea o... Sí, que no busca un público... No, o sea, no tiene por qué ser. Entonces, yo creo que los seguidores... es como la historia de su vida, o su propia... narrativa que ha contado de su vida que atrae, o sea, además en la narrativa estadounidense no hay nada más bonito, o sea, el famoso del combate, o sea, vuelvo, el héroe caído que luego resucita y esta mujer le han dado por todas partes y ha vuelto a resucitar, muchos, bueno, el famoso Kanye West y todas estas historias, ¿no? Entonces tiene todos los componentes para ser un personaje muy, muy relevante. Entonces hay que hacer una tesis doctoral sobre la evolución entre Kanye West y Taylor Swift. O sea, es muy curioso como... Yo creo que Kanye West va a tener un comeback dentro de poco. Pues se puede patentar esa idea para... No compensa ahora hacer. Pero no, o sea, y luego... O sea, lo gracioso es que yo nunca he sido como de fenómeno fan y no soy muy de esto. Pero yo cuando vi Miss Americana, yo creo que fue la primera por casualidad, porque yo me he dedicado mucho tiempo a investigar cosas de biografías y tal, y cuando lo vi y pensé que era la única que estaba emocionada con esto, y luego descubrí que había toda una legión de personas. Claro. Y luego es verdad que, claro, el tiempo, esto ha sido muy listo, o sea, sacar el disco de Folklore en la pandemia fue... O sea, hizo compañía a mucha gente, me parece. Pues muy interesante porque yo soy cero, o sea, no he escuchado casi nada y he entendido la historia. O sea sí, o sea, si lo ves, o sea, lo que la gente no sé, o sea, a mí me parece que la figura del artista, o sea, las personas que son capaces de hacer arte, y la música, escribir letras es un arte, son personas complicadas y complejas. Entonces a mí me resulta muy curioso, por ejemplo, Lady Gaga, el documental que tiene... O sea, yo creo que no está bien aprovechado, ella podía explicar más, pero sería abrirse mucho. O sea, me parece que son personas que tienen una sensibilidad especial, que tienen un carácter especial, y es difícil de gestionar eso a la luz pública. O sea, tienen muchos problemas, ¿no? Pues acabas con muchos problemas de salud mental y todo esto. Y yo creo que la manera en que ella lo ha resuelto es valiente. O sea, ha dicho... No sé. Pero vamos, no. Yo siempre digo, cuando la gente es como tú, artista, no con... A ver si estuviera aquí Iñaki y Arena. Claro, yo, mi artista femenina como de mi adolescencia es Alanis Morissette. Claro. Faustino asiente. Sí. Entonces, claro, es como otra cosa. Otro estilo de música, otra... O sea, si yo tuviera que elegir una, sería para mí, o sea, como lo que para algunos, no en tu caso, pero de vosotros es Taylor Swift. Pero claro, Alanis Morissette no tenía esos fans y estas cosas. Claro, ahora... Ya. Joder, pues yo creo que has dejado satisfechos a los Swifters. Muy bien. Espero que nadie no me preguntéis cuál es la canción favorita, porque eso, o sea, no vale. sabría. Juan, perdón, te corrijo porque a mí me suelen corregir, no es Swifters, es Swiftie. Swiftie. Bueno, Sí, bueno, ¿verdad? A mí me pasa igual, Swiftie, sí, suena raro. Pues si quieres, vamos a pasar a la siguiente etapa de la entrevista, que tenemos como un intermedio, lo voy a explicar porque
esto es como un ambiente de verano y demás, porque hacemos juego, luego lo explico, pero con el verano y luego que yo me apellido Verano y demás. Y entonces tenemos sonidos que Vale. el de cambiar es una gaviota, que no sé si se podrá escuchar o... Bueno, todos sabemos, me hago una idea. Sí, sale. Pues nada, es una tontería que tenemos aquí. Faustino es el encargado de pulsar a las gaviotas. En fin, es que esto lo estamos explicando en los primeros episodios para que... Muy bien, muy bien. Claro, cuando ya hayas escuchado el quinto y escuches gaviotas, no digas qué está pasando, Vale, ¿sabes? vale. Entonces, No te preocupes que esto en las asignaturas de radio vais a tener súper explicado todo, sí, todo lo ya, que vais a tener que hacer. ya nos está entrando en teoría de radio, o sea, en teoría... ¿Cómo se llama la asignatura? Ay, Comunicación radiofónica, Comunicación, ¿no? Tenéis eso es. en primero. Sí. Vale, pues ahora he traído una frase, ¿vale? Vale. Y a ver qué te parece, es para discutir sobre ella. Vale. Es una frase popular, o por lo menos yo no sé de quién la dijo la primera vez, y es el que ames o odies una asignatura depende únicamente del profesor. Chan, chan. Que ames o odies una asignatura depende... Así titular, sí o no. Y luego ya entramos. Por experiencia propia, no. Vale. Yo he tenido profesores que no me caían nada bien en el colegio y en la universidad. O sea, a ver, sí, en la universidad también. Pero reconocía el interés, o sea, lo valioso y lo interesante de la asignatura. Sí que creo que puede ayudar mucho a que te guste algo. Ujú. Yo siempre digo que los que estáis aquí estudiando en la Facultad de Comunicación, en algún momento de vuestra vida os habéis cruzado con un profesor o profesora de lengua, literatura, historia que eran buenos. Totalmente. ¿No? Sí, O sea, tú seguro que recuerdas también... Sí. O sea, digo, es así. O sea, Ignacio, él era un fraile de San Viator. Yo he tenido muy buenos profesores de literatura, he tenido muy buenos profesores de historia del arte, y eso te condiciona. Ujú. O sea, sí, te condiciona bastante. Totalmente. Yo recuerdo, por ejemplo, en la ESO tenía una Mm. profesora que se llamaba Ana Luengo, Mm. que bueno, sigue dando clase, pero Mm. hizo una asignatura que era literatura y cine. Sí. Y yo me acuerdo que, vamos, me lo Sí. pasaba genial y luego me metí a artes escénicas y luego, bueno, y ahora en comunicación. O sea, las que- personas que te han acompañado en el momento en que has descubierto algo, o sea, la persona que te ha Ujú. acompañado cuando has descubierto el cine, la literatura, la música o la pintura o lo que fuera, o sea, les agradeces tanto que te hayan ayudado a llegar a eso que te marca. Entonces, o sea, sí, hay que quitarse el sombrero a los profesores de los colegios Sí. y de los institutos, porque son los que marcan la vocación. En ese Es sentido. como que la tienes dentro, la vocación, Sí. y viene Sí. ese alguien y te la... Sí, también para mal, ¿eh? También pasa. Mm. O sea, yo lo he visto, yo no lo he vivido, pero en mis propias carnes, pero lo he visto de personas que les interesa muchísimo algo, un tema, ¿no? Pues las ciencias, o sea, la naturaleza o yo qué sé, no sé, el inglés, por ejemplo, y Mm. te toca un año un profesor que por lo que sea no enganchas Ujú. y hace que disminuya el interés. O sea, yo creo que ese es el mayor pecado, iba a decir, de un profesor, es que a mí es lo que más miedo me da, por ejemplo, en la escritura. Mm. O sea, a mí a mí no me importa que la gente se enfade, que le cueste, que suspendan 300. Lo que de verdad me preocupa es que quitarles la ilusión por algo. Mm. Y es verdad que es muy fácil quitar la ilusión por escribir cuando suspendes todo el rato. Y yo entiendo, o sea, que, bueno, intentamos que no sea así, pero eso es lo más difícil. Claro. Pero ¿tú crees que si de verdad tu vocación es escribir, Mm. que por muy malo que sea ese Mm. profesor, te va a desviar del camino? Si tú de verdad tienes esa vocación, no hay quien te desvíe. Mira, pues ahí Ahí es complejo, ¿eh? yo creo que ahí, fíjate, yo voy a ser un poco políticamente incorrecta, ¿vale? Vale, Aquí, bueno, o sea, adelante. me parece mientras, que mientras no digamos hay como palabrotas, dos aquí tipos no. como de personas muy... Y yo estaba ahí, ¿eh? O sea, muy motivados en yo quiero ser escritor o quiero dedicarme a la literatura. Si de verdad quieres algo, es verdad que lo vas a seguir haciendo. Ujú. Hay que tener, o sea, una cosa es lo que te digo siempre, una cosa, no puedes separar quién eres tú, tu vida, tu vocación, sino que es un todo. Pues habrá gente que tenga más capacidad de sufrimiento, de perseverancia o lo que fuera.
pero sí que es verdad que hay un perfil que es muy peligroso y es muy normal tenerlo con 18 años o 20, que es yo creo que estoy en el buen camino y no me dejo aconsejar. Entonces, o sea, yo creo que esto en clase os lo he dicho 1000 veces. La relación de docencia es una relación de confianza en todo, o sea, no solo en la docencia. O sea, tú tienes que confiar. Es un pacto, ¿no? O sea, como hay un pacto de lectura en el periodismo, hay un pacto. Y el pacto es, tú vas a hacer, alumno, todo lo posible por aprender, y entonces vas a poner todo de tu parte para tratar de entenderme, porque hay gente que es como impermeable. O sea, es como que tú le puedes decir lo que sea y es como, no. Entonces digo, tío, pues no hay manera de aquí, no hay comunicación, ¿no? Tú vas a hacer todo lo posible para aprender, yo voy a hacer todo lo posible por enseñarte. Entonces tú habrá cosas que no entiendas ahora por qué te pido hacer determinadas cosas, porque te machaco este tema, porque te digo, mira, esto a ti te parece fantástico, pero no te está resultando útil, te estás enquistando en una voz, tienes esta manía. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si te dicen eso, eso no te lo dicen haciendo ejercicios de física. Claro. Oye, tienes un estilo de resolver los ejercicios un tanto barroco, ¿no? Claro, es más personal quizás, ¿no? Es una cosa personal, o sea, es como muy... Entonces, por eso duele mucho en la escritura que te digan... entonces yo las personas que he visto que han mantenido su vocación de la manera más sana es aceptando, o sea, tú tienes que aceptar, tienes que tener la seguridad en ti mismo para decir, yo sé que esto lo hago bien o que lo estoy haciendo mínimamente bien, o que puede ser pues por mi gusto, por el humor o un estilo, pero tengo que estar abierto a que otras personas me recomienden cosas y a cambiar. Entonces, yo siempre digo, es mucho más difícil enseñar a una persona que cree que lo hace todo bien, y a veces lo hacen súper bien, ¿eh? Claro, pero... que lo hace todo bien y no hay manera de dejarle... y a veces el problema es del profesor, ¿eh? Porque no has conseguido crear una relación de confianza, o no tienes la autoridad para esa persona, o no estamos, los astros nos han juntado y no estamos en el mejor momento. Pero claro, es más fácil a una persona que no sepa nada y que se deja llevar, pero tiene que haber esa relación de confianza. Pero si la gente que le gusta, o sea, a mí mi mayor terror es que alguien cuya ilusión de su vida era escribir me diga, por tu culpa, por tu grandísima culpa, he dejado de escribir. A ver, puede pasar un tiempo, ¿eh? Ayer, la escritora Maite López decía, a veces leo para desbloquearme y lees algo a gente tan buena que dices, vale, dejo de escribir. O sea, claro. O sea, es como que te da el bajón, o te meten tanta caña al corregir un editor que durante 3 semanas no te levantas de la cama y dices no. Pero cuando de verdad es una vocación o una pulsión artística y que una necesidad de comunicación, lo mantienes. Yo siempre digo, yo he estudiado en el conservatorio 1000 años con 0 talento musical, pero a mí nadie me quitaba mi entusiasmo por seguir tocando la guitarra y diciendo, tengo 0 talento musical, 0, es todo voluntad, pero lo disfrutaba. Pues ya está, o sea, no pasa nada. Sí, yo creo que tú estás más en el otro camino, ¿eh? En el que no, quiero decir, no haces que la gente deje de escribir, sino quizás que le encuentre esa vocación. Tanto tú no como... lo sé, pero es verdad que es difícil, porque es lo que te digo, o sea, es un tipo de conocimiento que es muy personal, o sea, porque lo que escribes es personal. Claro. Pero sí que hay una parte objetiva de esto. Claro, esto es así, entonces alguien te lo dice y te dice, mira, esto no funciona. Y hay cosas que tú no lees una historia y a veces yo digo, bueno, pues que no puede venirme un alumno ahora y me dice, ¿por qué este cuento? No vienen, tienen un poco de miedo. O sea, ¿por qué no? Podéis decir, ¿por qué un 6 y no un 8? Y la respuesta honesta es... No lo sé, o sea, no lo sé, sino porque es eso, o sea, no estás hablando de algo con una objetividad matemática, claro. Te amoldas a una respuesta o científica, sino emociona, no emociona, y luego, o sea, muchas veces se dice, ¿no? Claro, es muy subjetivo, digo, es que estás en una profesión llena de subjetividad, o sea, te leen unos sujetos que son tus lectores, tienes un editor o un director de cine que tiene un modo de ver las cosas, o sea, todo lo vas a ver desde ese prisma, ¿no? No estamos en el ámbito científico. Entonces hay que aprender, que aprender a llevar eso, pero sí, a mí eso me da miedo, sí. Pues bueno, aquí yo creo que perfecto. Pasamos ya a lo último. Vale. Esto es como las pruebas. Esto es como, sí, vas superando todas. Como el juego del calamar o algo así. Me da un poco de miedo que saquéis así algo
raro para hacer. No, tranquila. Tipo el solo- hormiguero, ¿no? Que me saquéis aquí ¿Te alguna imaginas? prueba rara. Pues tenemos algo parecido, ¿eh? Aquí en vez de que entre la China, que entre Cristina es. Vale, Bueno, trae aquí... Claro, sacamos las cosas y ahora te explico, ¿vale? vale. Te veo con miedo, no tengas miedo. Sí, ¿eh? no, si me hacéis dibujar, no. No, Soy dibujar... incapaz de dibujar. O sea, soy de estas personas en las que dibujan, tienen la misma capacidad de dibujo, y aquí veo a Faustino, seguro que vosotros también dibujáis bien. O sea, dibujo igual cuando tenía 5 años que ahora. Me pasa Exactamente igual. O sea, es increíble. Me pasa igual, pero para eso está Faustino. Para eso está Faustino. Es increíble. En fin. Bueno, no son pocas las historias de mensajes guardados en botellas, arrojadas al mar, años más tarde aparecen en el otro lado del mundo. Aunque suene poco ecológico, también tiene su parte poética. Aquí nos gustaría hacer algo así. ¿Podrías elegir un libro, una película y un consejo para meter en nuestra botella? Buah. Puede que no aguante 30 años, pero Vale. sí que estaría bien abrirlas a final de curso. A final de curso. Algo así como mensajes de verano. Mensajes de verano. Claro, que es como se llama el Vale, programa, muy bien. entonces Sí, sí. digamos... En una botella. Jo, eso es muy Dices- difícil. O sea, un libro, una película. ¿Y lo tengo que decir o lo escribo? Y Lo, dejo como lo secreto. dices y lo escribes también. Uf. O sea... Chan. Vale. Yo- Bueno, o sea, esto es como yo cuando he hecho entrevistas, he entrevistado a gente, es la típica pregunta de revista o de entrevista Sí. que queda súper bien. Y cuando la haces, o sea, es como... Pero cuando te la hacen es lo peor que te Claro. pueden decir en la vida, porque es como, vale, te van a rejuzgar por lo que vas a... Y luego dices una cosa y dices, no, pero ¿por qué no he dicho este...? Claro. Entonces es lo que yo... La respuesta cuando os hagan esta pregunta es lo que yo digo ahora, hoy, este día, Vale. 17 de febrero, Ujú, por estos motivos. Entonces voy a decir motivos, ¿vale? Vale. Que es porque se me ocurren y no se me ocurren otros. Del libro voy a recomendar Jane Eyre o Jane Eyre o como creáis. Libro clásico. Lo recomiendo porque es un novelón clásico y porque para mí, o sea, al final, si preguntas a alguien las recomendaciones es que porque para esa persona ha significado algo. Porque es el primer personaje femenino que yo lo vi. O sea, ¿sabes cuando os digo que encarnas a una persona y de repente ese personaje tiene un alma y yo empatizo con esa Ujú. alma? Entonces, ese libro lo recomendaría. ¿Lo leíste hace poco? No, lo leí, pues lo leí, creo que tendría 14 años. Claro, si fue el que te... Sí, o sea, de estos libros que dices, Wow. marcó, o sea, Ujú. sí. Hombre, hay muchos libros que dices que, o sea, de los que vosotros tenéis, Claro. o sea, de los que os recomiendo a vosotros, por ejemplo, a mí La carretera me marcó mucho. Faustina Porque siente otra vez. Faustina siente, porque o sea, yo descubrí otro modo de contar cosas, o sea, que es así y me hizo sufrir mucho ese libro, pero yo creo que en clase os lo dije también porque yo estaba leyendo ese libro cuando tenía un hijo en la edad de ese crío, del protagonista, y yo hubo un momento que me tuve que levantar porque, o sea, físicamente me estaba poniendo enferma de la situación. Entonces, claro, cada libro te marca en un momento, pero de estos libros así como que se suele decir, ¿no? Sí. Fundacionales o que te hacen crecer, ese. Películas, no sé, es como... Películas, claro. Películas ahí, pero si vamos por esta línea de películas que te hacen descubrir... Que como que te la guardarías y oye, para si abres tú la botella dentro de un tiempo o la abre Sí, otra persona. sí. Yo ahí siempre digo las películas que ves, o sea, tú le dices a alguien, ¿no? Cuando llegas a casa cansado y no puedes más y estás como muy roto, ¿qué películas verías? O sea, Claro. es como que verías. Claro, yo crecí, o sea, mi infancia fueron los 80. O sea, mi primera infancia los 80, entonces para mí Indiana Jones, o sea, las primeras, claro. Claro. O sea, ese cine de aventuras, el cine clásico me marcó muchísimo, pero yo o sea, tengo esta experiencia que además me hace mucha gracia porque cuando os he preguntado a los alumnos me habéis dicho muchas veces, vosotros sois herederos de cine de vuestros padres. Muchas Totalmente. veces, o sea, queréis el cine por los padres. Entonces, Totalmente. yo recuerdo la experiencia de ver películas de Cary Grant
con mi abuela y con mi padre, porque en la 2, cuando había 2 canales y poco más, había ciclos de cine clásico, y entonces yo veía las películas de Cary Grant. Me acuerdo de La fiera de mi niña con Katharine Hepburn, y para mí esa película fue el descubrimiento del disfrute del cine, o sea, de quedarte atrapado con una historia, pasártelo bien, conmoverte, o sea, y yo era muy pequeña cuando vi esa película. Entonces esas películas, esas clásicas de blanco y negro, que vosotros decís, bueno, y de casualidad, pero claro, el cine a mí me ha marcado muchísimo, muchísimo. O sea, a mí me parece que hay películas que, no sé, que sales... yo creo que la veis en antropología. Yo me acuerdo de salir de ver, ¿cómo se llama esta? Big Fish. De verla en el cine, de verla en el cine y de salir, o sea, de estas películas que estabas llorando de la emoción al final y decir, qué gusto, o sea, qué bien estoy llorando, o sea, de vivirlo. Hay gente que no se relaciona tanto, ¿no? Pero sí, yo diría, cualquiera de estas clásicas, pero bueno, La fiera de mi niña, que es muy divertida, esa peli. Libro Jane Eyre, y qué más cosas, perdóname. Y ahora consejo, pero antes de que sigas, me gustaría decirte, porque justo Asier Aldea, que fue nuestro primer invitado, de película dijo Big Fish, y de consejo, además, no sé si os acordáis, pero leer, pero dijo, voy a citar a una profesora, y te dijo a ti además. Sí, o sea, que leyeran. Vale, pues yo me voy a poner más intensa. Así que, pues, perfecto. Y antes de continuar, momento cuña, todos los lunes, episodio en el canal, bueno, el canal y en la radio, que esto salimos, vamos, hasta en la tostadora nos puedes escuchar casi. Vale, os seguiremos. Vale, después de esta pausa, pues... Un consejo. Consejo, sí. O sea, me sale un poco Kung Fu Panda, pero sí, un poco. Obviamente iba a decir leer, pero no, o sea, a ver, a ver, voy a decir. Yo tengo la teoría, o sea, a ver, la teoría, no es la teoría porque todos lo vivimos. ¿Sabes esa voz interior que tenemos, o sea, nuestra voz interior? ¿Sabes? Toda cosa cuando llegas, te tumbas en la cama, o sea, ya no hay móvil, no hay nada, y es antes de dormirte y tienes, o sea, es como, hola, o sea, es como tu voz interior. Eso es la que se pone, o sea, la que habla con las historias. No sé cómo, o sea, estoy siendo un poco intensa, pero... No, para eso estamos. Yo el consejo sería estar más tiempo con tu voz interior. Suena muy Kung Fu Panda. Suena totalmente a la tortuguita con el bastón. Sí, es como... Maestro Uwey. A ver, o sea, me explico. O sea, tanto estímulo... Podría decir más tiempo en silencio. Vamos a ser todavía más cultivar el silencio, que es el silencio, o sea, eso lo cultivas leyendo, o sea, por ejemplo, a mí me parece que leer es una actividad imprescindible porque es el único consumo de historias en el que estás en silencio, y cuando estás en silencio es como que o sea, esto tendría que tener otra terminología científica para decirlo, pero no se me ocurre otra manera. Eres tú. O sea, esa relación de ti con la historia, o sea, ese poder darte a los personajes, el llorar, el conmoverte. En el cine también existe, en lo audiovisual. Pero la imposición, o sea, el estímulo externo es más fuerte, entonces te sientes como más llevado, ¿no? De un sitio a otro traído. Claro. Y en el libro lo marcas tú y es como tu ritmo, el modo en que estás leyendo. Es una idea un poco difusa, pero creo que eso abarca todo. O sea, cómo alimenta. O sea, queda muy que no me gusta nada este rollo mindfulness y New Age y tal, pero de eso de conecta con tu voz interior o algo así. Pero yo creo que, o sea, para vosotros, yo creo que es importante. Es importante. Porque, o sea, yo siempre digo, tienes que estar contento. O sea, la felicidad es eso, es como que se vayan todos los ruidos y estar contigo mismo y decir bien, ¿no? Estupendo. Como a gusto. Pues ya para terminar, otra lección más sencilla, que tienes que elegir un color donde poner, porque esto lo escribimos y entonces lo metemos en la botellita, sí. Entonces... Mi color, a ver, yo soy para los colores muy... A ver, hay un dibujito que me hicieron, esto se ha colado por ahí. Vamos al verde, venga. Vamos al verde. Este verde, perfecto. Sí, ¿y de boli? Verde...
Buah, y yo escoger bueno, negro, obviamente, para la legibilidad, que algo Perfecto. de esto, tengo un marido diseñador, entonces es como, ¿y lo tengo que escribir yo? Sí, Vale, así es con tú. mi letra horrible, entonces pongo un libro El libro, la película y el en consejo. sitios distintos. No, ¿En todo junto? todo junto, Vale, porque vale. luego lo arrancamos. Vale. Y al final firma, para Vale. cuando asciendas aún más en tu Vale. como profesora, pues podamos... Sí. Libro, he dicho yo, en película. Vale. Claro, ahora hay que acordarse de por qué. La fiera de mi niña. Y consejo... Es que Vale. me siento Kung Fu Panda. Espera. Voy a poner silencio. Silencio. Silencio interior. Vale. Suena Lo de como- cultivar el silencio a mí me Cultivar gusta. el silencio. Vale, cultivar el silencio. Cultivar el silencio. Vale. Entonces repaso, del libro hemos dicho... Jane Eyre, de película La fiera de mi niña y consejo cultivar el silencio. Perfecto, Bien, pues ha ahora quedado muy zen. Y la ahora firmo. arrancamos y para dentro de la botella. Vale, fenomenal. Luego sería la historia, es verdad, es muy poco ecológico, pero la historia de las botellas en el mar es muy bonita esa imagen. Sí, está muy guay, sí, sí. Oye, papel, aquí gramaje total, ¿eh? Sí, sí, bueno, también te digo, son de estas cartulinas que tienes en casa desde hace 10 años y De las de proyecto del cole. eso es. Pues ahora... Vale, vamos a doblarlo así bien. Vale, o sea, Y- estáis juntando mensajes de verano. Muy Eso es, para luego hacer un especial y abrirlos todos Vale. al final. Muy bien. Vale, pues ya para despedir y lo que quieras y cerramos. Pues muchísimas gracias, la verdad, me lo he pasado muy bien. Me daba un poco de miedo porque cuando está uno cansado y los viernes está... Es una buena técnica, Juan, ¿eh? Mandar a la gente Los viernes quedar los viernes, viernes- pues estamos tan cansados que decimos cualquier cosa. Claro. O sea, es como ya... o sea, no... me da igual. No, muchas gracias. O sea, por la iniciativa, porque estéis aquí todos un viernes a las 3 de la tarde pudiendo estar comiendo, para empezar, haciendo esto y que vaya muy bien. No sé qué periodicidad vais a hacer todas las semanas o Todas como las semanas, todas las en semanas. principio, sí. Bueno, ya sabéis que la radio, una vez que uno entra, no se sale, ¿eh? O sea, Sí, de la radio es esto como es peor que la droga. Sí, como sí. la droga, no se sale. Sí, esto no lo pongáis. Esto vamos de titular. Este es el titular de la radio, como la droga no se sale. O sea, no os droguéis, pero escuchad la radio. Vale. Perfecto. Vale, pues nada, mil gracias. Chicos. Cerramos. Ya está. Oye, habéis aguantado aquí, Sí, ha sido maravilloso. campeones. Se nos ha ¿Quién hecho- vas a invitar siguiente? ¿Qué invitados Pues tienes? el siguiente tengo varios pensados, pero todavía no. Lourdes Esqueda Verano. Lourdes- Lourdes Esqueda Verano. Y encima les da clase a los de inglés. Y Es increíble, Me habla muy majísima, bien. súper maja, sabe muchísimo de cultura visual, de cine, de un montón de cosas, y es que cuando fue lo de verano, cuando vi el nombre del programa dije, y además le escribí, le dijo, Lourdes, tienes otro verano, y me dijo, no sé qué me dijo, será de no sé, porque ella es mexicana, ¿eh? no me digas, pues. Sí, pero su familia es de Mendavia, puede ser, o puede No tener me digas, familia de claro, Mendavia. dice, todos son de Mendavia, todos los veranos somos de Pues Mendavia, ahí, a ver si- entonces igual sois primos, o alguna Pues cosa, igual- no, la típica cosa, o sea, Pues ella igual no- es mi prima mexicana o. sí, o sea, yo creo que No la era familia, chino. yo creo que es ¿Quién era chino? el padre de... será el padre de ella. de Mendavia. Pues Quería matizar dos cosas. La primera, que te había sorprendido porque si escuchaba hablando Taylor Swift, yo es la número 3 en todo el mundo más escuchada ahora mismo. Sí. Es increíble. Y luego has dicho que... ¿Quién es el primero ahora? The Weeknd. The Weeknd. Ya. Segundo, Y Miley voy al Cyrus. concierto. ¿Vas al concierto de...? Buah. El bono cultural. Ya, pero para los Yo mayores... voy al de no. Rafael. Con mi madre se lo Señor de regalé. Sabina. Sí. Yo quería ir al Sabina. Y luego lo segundo, has dicho en un momento que Juan. las artes, o sea, bueno, en fin, escribir y tal, es mucho más dinámico y más personal que, por ejemplo, hacer ejercicios de física o de economía. Y me ha hecho muchísima gracia porque al final, o sea, yo hago derecho, que es mucho más racional, y realmente también tienes tu propia personalidad al hacer eso, porque sí que te dicen, haces ejercicios distintos o sacas nuevos métodos y tal. Sí, Ya, no, yo el rollo... Pero me ha hecho tengo un muchísima hijo muy gracia. científico, entonces cuando te metes en el nivel de matemáticas, de cómo abordas la forma de resolver, hay muchísima creatividad. Hasta que luego te das cuenta de que en filosofía hacemos lógica, que es como ¿Has dado mates, verdad? y No, que es loco. no, Por cierto, perdón. no darás... Es que
hay una asignatura que tenemos los de filosofía, Sí. yo en mi caso, más adelante, los de primera filosofía la tienen ahora, que es muy parecida a COE, pero es con otro nombre. No la Sí, hagas, o sea, ¿no? en casi todas, en muchas asignaturas que tienen como de escritura. No la das tú, no, A mí no me vas a dar. yo doy solo en Ah, no, periodismo y audiovisual. el... Curiosidad. Estamos poniendo la fecha de hoy. Pero me Bueno, parece voy que a comer. mañana. Placer, que tengáis Vale, buen fin de gracias. semana. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Nos vemos. ¿Has apagado la cámara? No. Ay, yo la suelo tener ahí un rato más. Total, nos sobraba ahora tiempo. Las ven.